Buenas tardes. Aquí son algo así como las 7:15, 7:30 de la tarde. Ya está oscurito acá en San Juan. Em, y hoy grabamos el octavo encuentro de El oficio de científico de Pierre Bourdieu. Eh, y vamos con este apartado, el oficio del sabio. A ver qué nos depara hoy esta lectura, ¿no? Es posible que el concepto de hábitus resulte especialmente útil para entender la lógica de un campo como el científico. Bueno, hábitus es un concepto desarrollado por Bourdieu. Le pertenece, le pertenece a él en esta eh, abordaje teórico que, que lleva a cabo en las sucesivas investigaciones, ¿no? Em, entonces, es posible que resulte útil para el campo científico, en el que la ilusión escolástica se impone con una fuerza especial, de la misma manera que la ilusión del lector conducía a captar la obra de arte como opus operatum en una lectura que ignoraba el arte, en el sentido de Durkheim, como práctica pura sin teoría. También la visión escolástica, que parece imponerse muy especialmente en la materia científica, impide conocer y reconocer la verdad de la práctica científica como producto de un hábitus científico, de un sentido práctico, de un tipo muy especial. Si existe un ámbito en el que cabría suponer que los agentes actúan de acuerdo con unas intenciones conscientes y calculadas, de acuerdo con unos métodos y unos programas conscientemente elaborados, sería el ámbito científico. Esta visión escolástica está en el origen de la visión logicista, una de las manifestaciones más conseguidas del Scholastic Bias, exactamente igual como la teoría iconológica extraía sus principios de interpretación de la opus operatum, de la obra de arte acabada, en lugar de dedicarse a la obra en trance de hacerse y al modus operandi. También cierta epistemología logicista convierte realmente la práctica científica en una norma de esa práctica desprendida ex post de la práctica científica realizada, o, en otras palabras, se esfuerza por deducir la lógica de la práctica de los productos lógicamente conformados del sentido práctico. Claro, bueno, a ver si puedo decir algo aquí. Este, otros epistemólogos hablan de una eh, reconstrucción racional de la ciencia y de una, por un lado, de una reconstrucción racional de la ciencia y por otro lado, de una eh, reconstrucción histórico-sociológica, eh, digamos, a partir de los accidentes, ¿no? Em, y tienden a eh, darle prevalencia a la reconstrucción racional, que eh, ubicaría a la ciencia como una
eh, disciplina, como un obrar que llevaría de un punto a otro sin contradicciones, sin este, em, sin que haya em, caminos que se bifurcan, retrocesos, adelantos, eh, la serendipia, que es el, uno de los elementos de de la reconstrucción eh, historiográfica de la ciencia, que es cuando un descubrimiento se realiza de manera fortuita, ¿no? Porque eh, hay varios ejemplos, yo en este momento no cuento con ninguno, para señalar, eh, pero hay muchos ejemplos en la historia de eh, cómo fortuitamente se llega a un cierto descubrimiento que después puede abrir un campo de trabajo, incluso traer soluciones tecnológicas muy afortunadas, ¿no? Entonces aquí dice que em, hay cierta epistemología logicista que convierte la práctica científica en una norma de esa práctica desprendida ex post de la práctica científica realizada, o en otras palabras, se esfuerza por deducir la lógica de la práctica de los productos lógicamente conformes del sentido práctico. Reintroducir la idea de hábitus, claro, la idea de hábitus nos lleva a pensar más a la ciencia como la existencia de comunidades científicas, ¿no? De comunidades de trabajadores que se les llama científicos y muchos otros que intervienen que no son científicos, ¿no? La idea de hábitus va hacia ese lugar, ¿no? De trabajar a la ciencia como la existencia de comunidades científicas y ya a pensarla como comunidad equivale eh, a bajarle el precio eh, a la reconstrucción racional de de la ciencia, ¿no? Porque empiezan a verse un montón de eh, anomalías lógicas, podríamos decir, eh, también conforman este, costumbres, prácticas políticas al interior de la ciencia, ¿no? Eh, bueno, reintroducir la idea de hábitos equivale a poner al principio de las prácticas científicas no una conciencia conocedora que actúa de acuerdo con las normas explícitas de la lógica y del método experimental, sino un oficio, ¿no? Es decir, un sentido práctico de los problemas que se van a tratar, unas maneras adecuadas de tratarlos, etcétera. En apoyo de lo que acabo de decir y para tranquilizarles si piensan que no hago más que endilgar a la ciencia mi visión de la práctica, a la cual la práctica científica podría aportar una excepción, invocaré la autoridad de un texto clásico y frecuentemente citado de Michel Polanyi. Eh, es un tema abundantemente tratado y habría podido citar a otros muchos autores. Entonces, este texto de Michel Polanyi recuerda que los criterios de evaluación de los trabajos científicos no pueden ser completamente explicitados, siempre queda una dimensión implícita
una sabiduría convencional que se invierte en la evaluación de los trabajos científicos. Este dominio práctico es una especie de connoisseurship, un arte de experto que puede ser comunicado mediante el ejemplo y no a través de unos preceptos contra la metodología y que no es tan diferente del arte de descubrir un buen cuadro o de conocer su época y su autor sin ser necesariamente capaz de articular los criterios que utiliza. La práctica de la ciencia es un arte. Dicho eso, Polanyi no se opone en absoluto a la formulación de reglas de verificación y de refutación, de medición o de objetividad, y aprueba los esfuerzos para que estos criterios sean los más explícitos posibles. La referencia a la práctica está frecuentemente inspirada por una voluntad de denigrar la intelectualidad y la razón, y eso no facilita la recolección de los instrumentos teóricos de que conviene equiparse para pensar la práctica. La nueva sociología de la ciencia sucumbe a menudo ante la tentación de la denigración y cabría decir que no existen grandes sabios, pensemos en Pasteur, para su sociología. Si la ciencia es tan difícil es porque los errores avanzan, como decía Bachelard, en parejas de oposiciones complementarias, hasta el punto de que se corre el peligro de escapar de un error para caer en otro, ya que el logicismo tiene como contrapartida una especie de realismo desencantado. Pero también cabe apoyarse en algunos trabajos de la nueva sociología de la ciencia, como los de Lynch, que recuerdan la distancia entre lo que se dice de la práctica científica en los libros, de la lógica o de lógica o de epistemología, o en los protocolos a través de los cuales los científicos dan cuenta de lo que han hecho y de lo que se hace realmente en los laboratorios. La visión escolástica de la práctica científica conduce a producir una especie de ficción. Las declaraciones de los investigadores se parecen tremendamente a las de los artistas o los deportistas. Repiten hasta la saciedad la dificultad de expresar con palabras la práctica y la manera de adquirirla. Cuando intentan expresar su sentido del buen procedimiento, no tienen gran cosa que invocar a no ser la experiencia anterior que permanece implícita y es casi corporal. Y cuando hablan informalmente de su investigación, la describen como una práctica que exige oficio, intuición y sentido práctico, olfato, cosas todas ellas difíciles de transcribir sobre el papel y que solo pueden ser entendidas y adquiridas realmente mediante el ejemplo y a través de un contacto personal con unas personas competentes. Claro, ahí se ve cómo no funcionaría una reconstrucción racional de la ciencia, porque si no, todo, toda la práctica científica podría ser aprendida de los libros de textos, ¿no? Y en realidad, como muestra Pierre Laszlo, al ilustrar perfectamente los textos de Polanyi, que he citado, el laboratorio de química es un lugar de trabajo manual donde se efectúan ciertas manipulaciones, donde se ponen en práctica ciertos sistemas de esquemas prácticos que son transportables a ciertas situaciones homólogas
y que se aprenden poco a poco siguiendo los protocolos de laboratorio. Por regla general, la competencia del hombre de laboratorio se compone en gran parte de toda una serie de rutinas, en su mayoría manuales, que exigen mucha habilidad y piden la intervención de unos instrumentos delicados, disoluciones, extracciones, filtraciones, evaporaciones, etcétera. La práctica siempre está subvalorada y poco analizada, cuando en realidad para comprenderla es preciso poner en juego mucha competencia técnica, mucha más, paradójicamente, que para comprender una teoría. Es preciso evitar la reducción de las prácticas a la idea que nos hacemos de ellas cuando no se tiene más experiencia que la lógica. Ahora bien, los científicos no saben necesariamente, faltos de una teoría adecuada de la práctica, utilizar para las descripciones de sus prácticas la teoría que les permitiría adquirir y transmitir un conocimiento auténtico de sus prácticas. La relación que establecen algunos analistas entre la práctica artística y la práctica científica no carece de fundamento, pero dentro de ciertos límites. El campo científico es, al igual que otros campos, el lugar de prácticas lógicas, pero con la diferencia de que el hábitus científico es una teoría realizada e incorporada. Una práctica científica tiene todas las propiedades reconocidas a las prácticas más típicamente prácticas, como las prácticas deportivas o artísticas. Pero eso no impide, sin duda, que sea también la forma suprema de la inteligencia teórica. Es, parodiando el lenguaje de Hegel al hablar de la moral, una conciencia teórica realizada, es decir, incorporada en estado práctico. Ingresar en un laboratorio es algo muy parecido a ingresar en un taller de pintura, pues da lugar al aprendizaje de toda una serie de esquemas y de técnicas. Bueno, hay científicos, profesores que repudiarían esta eh, descripción que está haciendo Bourdieu, porque justamente el rigor lógico de los dispositivos que hay en un laboratorio de ciencia, aquí habló de química recién, ¿no? Harían pondrían una distancia enorme con lo que sería, por ejemplo, un taller de pintura, ¿no? Este, pero bueno, justamente aquí lo que está reforzando es la idea de eh, cómo em, la ciencia no es no está estructurada lógicamente y solo lógicamente, sino que está compuesta de una serie de prácticas que no pueden ser descritas a partir de
una reconstrucción racional. ¿Mm? Eh, Dice, pero la especificidad del oficio de científico procede del hecho de que ese aprendizaje es la adquisición de unas estructuras teóricas extremadamente complejas, capaces, por otra parte, de ser formalizadas y formuladas de manera matemática, especialmente, y que pueden adquirirse de forma acelerada gracias a la formalización. Bueno, esto es una buena definición. A ver, la especificidad del oficio de científico procede del hecho de que ese aprendizaje es la adquisición de unas estructuras teóricas extremadamente complejas, capaces, por otra parte, de ser formalizadas y formuladas de manera matemática, especialmente, y que pueden adquirirse de forma acelerada gracias a la formalización. Claro, bueno, em, esto de la formalización em, genera justamente comunidad. Em, es decir, que la formalización que genera, que eh, una cierta cantidad de personas puedan adquirir un conocimiento que lleva años practicándose em, y se adquiere relativamente rápido gracias a la formalización. Y esto Lacan lo destaca em, en su visión del psicoanálisis, en su propuesta teórica, justamente va hacia la formalización porque es a partir de él, de ella, de la formalización, que se puede transmitir eh, una disciplina, ¿no? Entonces Lacan intenta formalizar el psicoanálisis, cuestión que eh, le ha costado eh, la expulsión de la sociedad psicoanalítica este, y también le ha costado críticas y repudio por parte de muchos psicoanalistas porque eh, se piensa que se piensa tomado de una idea eh, muy lacaniana, que es que el sujeto con el que se trabaja en análisis es el sujeto de la ciencia y que eh, producir una cura es sobre el sujeto de la ciencia, em, y se piensa que eh, la ciencia forcluye al sujeto. Entonces, formalizar el psicoanálisis sería algo así como transformarlo en una ciencia, y por lo tanto eh, sería eh, contraproducente porque sería llevarlo al mismo lugar en el cual está el combate con el sujeto de la ciencia. Eh, Combate en el sentido de la división del sujeto entre verdad y saber, eh, que la ciencia, este, en su discurso, eh, em, en su discurso lógico, racional, se apodera de la verdad, y se olvida que aquellas leyes em,
que la ciencia formula, esas leyes, esas mismas leyes han sido dichas, ¿no? Y entonces cuando aparece el ha sido dicho, eh, reintroduce Lacan la estructura, la primacía del significante, podríamos decir, y cómo es que a partir de que la dimensión significante entra en juego, eh, no se sostienen eh, ninguna de esas leyes, al menos eh, desde esta propuesta de Lacan, ¿no? Eh, la primera este, postulación que me surge del psicoanálisis de Lacan es, para este caso, ¿no? No hay universal que no se sostenga en un particular excluido. ¿Mm? Entonces, bueno, caen los universales también. eh, por lo tanto, este, hay una doble vía y, que podríamos decir que se contradice, que por un lado la formalización le otorga a la ciencia la posibilidad de que las personas se hagan de un saber en un tiempo relativamente corto para seguir alimentando esa comunidad, y por otro lado la misma formalización em, impediría ver los huecos que quedan en en las teorías formalizadas, ¿no? Que sería el han sido dichas. Bueno, eh, todo muy confuso. Eh, Se me ocurre que lo estoy explicando muy confusamente, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Em, a ver, la dificultad de la iniciación en cualquier práctica científica, física cuántica o sociología, genial decirlo así, porque en general desde las ciencias duras tienden a subestimar a las humanidades, eh, ciencias blandas, como quiera que se llamen, ¿no? Entonces, la dificultad de la iniciación en cualquier práctica científica, física cuántica o sociología, claro, pero aquí, digamos, la dificultad que sea más difícil la física cuántica que la sociología es justamente por la formalización. La sociología tiene un grado de formalización mucho menor que la física cuántica. Hoy en día, bueno, desde hace muchas décadas, ingresar al mundo de la física, eh, que es vanguardia, digamos, implica eh, vérselas con un aparato que tiene una complejidad y un grado de abstracción mayúsculo. Eh, entonces, bueno, ahí volvemos a encontrar algún valor o disvalor para el tema de la formalización, ¿no? Siempre está a mano este, ese cuento que dice que alguien explicaba relatividad, eh, la relatividad en física eh, a un lego, y empezó explicando este, desde las alturas de la teoría, y el lego no entendía y seguía explicando
bajando el nivel, es decir, yendo al lenguaje común, ¿no? Y cuando por fin logró entender la persona a la que se le estaban explicando, el profesor dijo, bueno, pero esto ya no es relatividad. Con lo cual tiene mucho que ver esto de em, la construcción del propio objeto, ¿no? Hasta qué punto la formalización no construye el objeto de estudio, em, y hasta qué punto los objetos de estudio son objetos del mundo, ¿no? Eh, Hay una idea de Alfredo leyendo a Lacan, que es la creación ex nihilo, ¿no? A partir de la nada, que podría pensarse, ¿no? En la ciencia, si eso no ocurre, en el psicoanálisis eh, ocurre como materia de un discurso, ¿no? Es decir, que se crean condiciones discursivas nuevas en el transcurso de un análisis que posibilitan un posicionamiento distinto del sujeto respecto del otro, y eso posibilita una cura, ¿no? Em, la dificultad de la iniciación en cualquier práctica científica procede de que hay que realizar un doble esfuerzo para dominar el saber teóricamente, pero de tal manera que dicho saber pase realmente a las prácticas en forma de oficio. em, de habilidad manual, de ojo clínico, etcétera, y no se quede en el estado de metadiscurso a propósito de las prácticas. El arte del científico está separado, en efecto, del arte del artista por dos diferencias fundamentales. Por un lado, la importancia del saber formalizado que se domina en su estado práctico, gracias especialmente a la formación y a las formulaciones, y por otro, el papel de los instrumentos que, como decía Bachelard, pertenecen al saber formalizado y cosificado. En otras palabras, un matemático de 20 años puede tener 20 siglos de matemática en su mente, en parte porque la formalización permite adquirir en forma de automatismos lógicos, convertido en automatismos prácticos, unos productos acumulados de invenciones no automáticas. Ese es el valor de la formalización, ¿no? En relación con los instrumentos ocurre lo mismo. Para hacer una manipulación se utilizan instrumentos que son en sí mismos concepciones científicas condensadas y objetivadas en un instrumental que funciona como un sistema de coerciones. Em, claro, un sistema de coerciones, ¿por qué? Porque están esos instrumentos y no hay otros, y además esos instrumentos, a la vez de indicar que se tienen que hacer unos experimentos y no otros, impiden o entorpecen la creatividad para pensar qué otros instrumentos deberíamos inventar, ¿no? Entonces, se utilizan instrumentos que son en sí mismos concepciones científicas condensadas y objetivadas en un instrumental que funciona como un sistema de coerciones. Y el dominio práctico que menciona Polanyi llega a ser posible mediante una incorporación tan perfecta de las coerciones del instrumento que se acaba incorporándose a él, haciendo lo que espera, lo que manda. Hay que pertrecharse de mucha teoría y mucha práctica cotidiana para estar a la altura de las exigencias de un ciclotrón, de un acelerador de partículas, ¿no?
Conviene reflexionar un momento sobre la cuestión de la relación entre la práctica y el método, que me parece una forma especial de la cuestión vigesteniana de saber lo que significa el hecho de seguir en regla. No se actúa de acuerdo con un método, como tampoco se sigue una regla a través de un acto psicológico de adhesión consciente, sino esencialmente dejándose llevar por un sentido del juego científico que se adquiere mediante la experiencia prolongada del juego escénico con sus regularidades y con sus reglas. Reglas y regularidades, perdón, voy a volver, dice, no se actúa de acuerdo con un método como tampoco se sigue una regla a través de un acto psicológico de adhesión consciente. Claro, hay una determinación por parte de los instrumentos, ¿no? Sino esencialmente dejándose llevar por un sentido del juego científico, no solo de los instrumentos, sino del aparataje teórico, de de las enseñanzas prácticas, todo eso va determinando, ¿no? Eh, Dejándose, no es de manera consciente, sino dejándose llevar por un sentido del juego científico que se adquiere mediante eh, una experiencia prolongada del juego escénico con sus regularidades y con sus reglas. Claro, uno se transforma a partir de ese sometimiento a esas regularidades y a esas reglas, ¿no? Reglas y regularidades que se recuerdan permanentemente gracias tanto a las formulaciones expresadas como a los índices inscritos en el propio funcionamiento del campo y muy especialmente en los instrumentos, a los que hay que aplicar los trucos del buen experimentador. Un sabio es un campo científico hecho hombre. Eso es genial. Cómo se han introyectado eh, todas las reglas, las prácticas, lo que no se puede aprender en los libros de texto, lo que se puede aprender en los libros de textos, y ese campo se vuelve un hombre, un científico, un experimentador, eh, y entonces un sabio es un campo científico hecho hombre. Y bueno, por eso el psicoanálisis trabaja con el sujeto de la ciencia, porque un hombre que es un campo científico tiene muchos problemas en general, ¿no? Por supuesto que puede haber quien no, pero en general tiene muchos problemas para vivir con el peso de esa eh, petrificación de la realidad que implica el campo científico, ¿no? eh, este trabajo del campo científico por fuera de la idea de que ha sido dicho, ¿no? Un- Nunca está de más repetirlo, se me viene Leluté. Un sabio es un campo científico hecho hombre, cuyas estructuras cognitivas son homólogas de la estructura del campo y por ello se ajustan de manera constante a las expectativas inscritas en el campo. Las reglas y las regularidades que determinan, por decirlo de algún modo,
el comportamiento del científico solo existen como tales, es decir, en cuanto a instancias eficientes, capaces de orientar la práctica de los científicos en el sentido de la conformidad con las exigencias de cientificidad, porque son percibidas por unos científicos dotados del hábitus que les permite percibirlas y apreciarlas, y a la vez eh, predispuestos y capaces de poner en práctica. En suma, esas reglas y esas regularidades solo los determinan porque ellos se determinan mediante un acto de conocimiento y de reconocimiento práctico que les confiere su poder determinante. O en otras palabras, porque están dispuestos, al término de un trabajo de socialización específico, de tal manera que son sensibles a a las conminaciones que contienen y están preparados para responder a ellas de manera sensata. Vemos que sería sin duda inútil preguntarse en tales condiciones dónde está la causa y dónde está el efecto, e incluso si es posible distinguir entre las causas de la acción y las razones para actuar. Claro, no, se ha entrado en esa comunidad por las razones que sea, se decidió estudiar tal carrera, eh, y puede tener que ver con un montón de situaciones, herencia, eh, herencia intelectual, em, casualidad, bueno, muchas razones. Y no hay, en ese sentido, razones para actuar de la manera que se actúa. Bueno, creo que vamos a dejar por aquí, eh, porque me parece que se ha hecho largo. A ver, ya les digo.